Muy buenos días, hermanos. Como nos contaba el presbítero, hoy día voy a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y esta la encontramos en Mateo, capítulo 7, en los versículos 24 al 29. Si todos lo tienen, vamos a leer. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvias y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oremos. Amado Señor, esta es tu palabra y tu palabra siempre nos invita a examinarnos, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra es fiel y no vuelve vacía. Y yo ruego por tu iglesia para que sus corazones seamos tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Y como escuchábamos antes, que podamos oírla y luego ser hacedores de esta palabra, Señor. Te rogamos todo esto en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, hoy quiero hablarles de un pasaje que, si bien tiene mucha relación con lo que leímos anteriormente, nos insta a escuchar la voz de Dios y a examinar nuestra fe. Y también nos anima a cumplir los mandamientos de Dios. Quiero hablarles de uno de los pasajes que nos llevará a reflexionar acerca de nuestra fe, lo que decimos creer, y luego si estamos poniendo en práctica esto que decimos creer. Entonces, en primer lugar, vamos a entender cuáles son estas palabras que Cristo menciona al comienzo, porque dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces, para saber qué debemos hacer, tenemos que saber qué son estas palabras. Y por eso vamos a ayudarnos de todo lo que dice el texto anteriormente, lo que llamamos, por así decirlo, el contexto de la narrativa. En segundo lugar, hablaremos del tema principal del texto. ¿Qué es lo que esta parábola o lo que esta enseñanza quiere reflejar en el texto? ¿Por qué Cristo habla de dos casas, habla de dos constructores y habla de dos pruebas? En tercer lugar, entenderemos también el impacto que deben tener estas palabras en nuestra vida, porque entre nos, generalmente nosotros podemos admirar esta escritura, podemos admirar lo que el Señor enseña, pero dista mucho de lo que esa admiración va a producir en nosotros. Entonces quiero que sepamos cuál es el impacto que debiese tener esta palabra en nosotros. Y finalmente quiero que veamos un par de aplicaciones, un par de exhortaciones respecto de cómo podemos tomar esta palabra y aplicarla en nuestra vida. Entonces, para comenzar, quisiera partir haciendo una pregunta cotidiana. ¿Te ha pasado que tienes algo muy importante que hacer? Una prueba, una reunión de trabajo, un vuelo, algo muy relevante, y lo pierdes? Y te empiezas a angustiar, porque sabes que de esa situación, de esa prueba, de esa cosa que es muy importante para ti, se desprende algo que va a tener beneficio en el largo plazo, que va a marcar tal vez tu carrera, tu vida, tu familia. Bueno, hermanos, esto es lo que Cristo quiere hacer con esta parábola. Él quiere que nosotros podamos aprender de esta parábola y lo tratemos de analizar no como algo cotidiano, sino como algo fundamental en la vida. Y tiene relación con la vida eterna, con algo fundamental en nuestra fe. Cristo, en vez de hacer una pregunta, enseñó una parábola acerca de la vida eterna y una prueba muy importante acerca de nuestra fe. En primer lugar, entonces, veremos cuáles son estas palabras. El versículo 24 comienza diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y después va a volver a decir, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace.
y dice que a estas dos personas las va a comparar. Pero bueno, ¿cuáles son estas palabras? Porque francamente podría ser el capítulo anterior, podría ser todo el ministerio de Cristo, y lo que la Biblia y lo que la Escritura refleja es que el contexto siempre nos va a ayudar a entender todo lo que debemos saber de un pasaje en específico. En Mateo 4, Cristo, después de ser bautizado, es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, por Satanás. Y es llevado al desierto porque ahí Cristo va a experimentar las cosas terribles de la vida. Pero a diferencia de nosotros pecadores, Él vence la tentación. Y vence la tentación recitando, citando la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y Él vence esta gran tentación. Entonces, después de eso, Cristo inicia su ministerio predicando el arrepentimiento y la llegada del reino de los cielos. Y así llegamos al capítulo 5 de Mateo, donde Él comienza a predicar el gran sermón del monte. Algunos predicadores han catalogado este sermón como el sermón más espectacular que se ha predicado. Y el porqué de esto es porque Cristo habla de todas las cosas relevantes de la vida. En Él se abordan todas las áreas de la vida cristiana, de la vida cotidiana y de la vida en general. El Señor habla de las bendiciones y las bienaventuranzas, de la misión de la iglesia y de los discípulos, que debemos ser sal y la luz del mundo. Hay otras aplicaciones prácticas de la ley, como cómo es la ira de los hombres y cuánta relación tiene esto con la muerte, o de mirar mujeres y codiciar y adulterar en el corazón. El Señor también habla acerca del divorcio, de los juramentos y del amor tanto que debemos tener entre prójimos como también a nuestros enemigos. Y ahora cuestiones prácticas del cristianismo incluso, como ser dadivosos, de nuestra necesidad de orar, de ayunar, de cuidarnos del afán y de juzgar a otros sin considerar nuestras vidas. Este gran sermón se muestra y nos viene a reflejar cuán exigente es la ley del Señor. Nos viene a mostrar cuán exigente es la ley del Señor. Y acabamos de ver, la ley es muy dura. Viene a reflejar cuán pecadores somos. Se nos dice que generalmente rompemos cada una de ellas, no solo en un momento, sino que durante todo el día. Constantemente estas luchas también se dan en nuestra cabeza, en nuestra mente, donde nadie llega, donde solo el Señor puede saber lo que hay. Como decía nuestro hermano presbítero, donde solo Él tiene esa lupa para ver lo que hay en nuestro interior. Y como dice Pablo también más adelante en el Nuevo Testamento, la ley viene a acusarnos de ser culpables y por lo tanto recibir la condenación. ¿Cuál es el resultado de todo este mensaje? Y Cristo también va a hablar palabras súper duras. Habla de una advertencia. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas son las palabras de Cristo, las palabras que le estaba enseñando a sus discípulos y a sus oyentes. Cualquiera que escuche el sermón del monte y lo practique por completo, al pie de la letra, lo compararé a un hombre prudente. Cualquiera que sea sabio va a construir sobre la roca. Cualquiera que escuche todo el sermón del monte y no lo practique, lo voy a llamar insensato, y su ruina va a ser grande. Este pasaje nos recuerda que la ley es muy exigente, es muy extensa y llega a niveles de aplicación donde no había precedentes. ¿Se acuerdan que antes la ley decía no matarás? Y Cristo viene a desafiar y nos dice, pero cualquiera que llame a su hermano tonto o se enoje contra él en su corazón, ya lo está asesinando básicamente. Entonces la ley no son solo 10 mandamientos, la ley llega hasta donde nosotros en la semana podemos aguantar. Y me gustaría que nosotros pensáramos en esto un segundo, porque yo antes les dije que Cristo tal vez está hablando del Sermón del Monte, pero lo podemos aplicar a toda la Escritura. Cualquiera que tome este pasaje, cualquiera que tome la Escritura, cualquiera que escuche desde Génesis hasta Apocalipsis, cada domingo, y lo pueda llevar a cabo semana tras semana,
lo compararé a un hombre prudente. Y aquí tengo algunas aplicaciones, hermanos. Y me gustaría que lo reflexionáramos en nuestro corazón. ¿Cuán expuestos hemos estado últimamente a la Escritura? ¿Es solo un oír la palabra de manera semanal, el domingo? ¿Es solamente un devocional, un TikTok que nos refleja alguna palabra puntualmente? Porque como veremos más adelante, si tenemos que cumplir estas palabras, primero debemos conocerlas, debemos saber qué tenemos que cumplir y hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo estás pasando estudiando la Escritura? ¿Cuánto tiempo abres esta Biblia semana tras semana? Luego de aprenderla, luego de meditarla, luego de recordarla en la noche y en la mañana, al acostarnos y al levantarnos, todos los días, esto nos lleva al segundo punto del sermón. Teniendo claro cuáles son estas palabras, debemos o hacerlas, o hacerlas, o hacerlas. No hay otra opción. Hablaremos entonces ahora del tema principal del texto. Debemos ser no solo oidores, sino también hacedores de la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a entender a través de esta parábola de los dos cimientos. Quiero que me acompañes a mi vida hace una semana atrás, hace 2 semanas ya, el pasado 6 de febrero, Turquía y Siria fueron tremendamente azotados por un terremoto. El resultado es que al menos hay 35.000 muertos, más de 100.000 heridos y más de 12.000 edificios derrumbados por el colapso. Y esto es solo en Turquía, porque es el país que fue más gravemente herido, no tanto como Siria. Y hubo un gran desastre. Un país con muchas personas en ruina y que lo perdieron todo. ¿Cómo te sentirías, iglesia, si has ahorrado toda tu vida para juntar el pie de una casa y te ilusionas y la compras y la adornas y la haces tu hogar y te sientes seguro? Ese es el principal rol de un hogar, sentirse seguro. Y de pronto tu hogar colapsa y se disipa completamente y tu familia, tus hijos desaparecen, lo pierdes todo. Estoy seguro que debe ser un panorama muy difícil y muy duro. Estarías completamente afectado, porque yo me imagino y me pongo en los pies de manera empática en aquellos turcos que lo perdieron todo. Y estarías muy impresionado porque tal vez cuando compraste este departamento, la inmobiliaria te aseguró, es el departamento más seguro, es el departamento más grande, el más lindo, el que está mejor construido. Es cálido y tiene todas las condiciones para ser llamado un hogar. Y por años seguramente fue tu hogar seguro, hasta que vino la gran prueba de calidad, la prueba que azotó el edificio. Para nosotros en Chile parece extraño que un terremoto que ha tenido menos magnitud que acá deje ese gran desastre en Turquía. Pero ¿cuál es la causa? Y esta semana escuché una entrevista acerca de las razones por las que colapsaron dichos edificios. Y los expertos revelaban lo siguiente: muchas estructuras colapsadas no pudieron resistir las aceleraciones porque son estructuras no dúctiles. Es decir, tienen una falla frágil y parecen galletas quebrándose desde su base, desde abajo, desde los cimientos. Y ese fue el principal problema de los turcos. Ellos estaban confiados, hermanos, muy confiados de que nada tendría que pasar. Y esto es lo que el Señor quiere producir en nosotros esta mañana. Así como la parábola viene a reflejar una verdad, esta es la verdad que quiere ver en nosotros. Y como el hermano también presbítero nos contó, esta es una gran prueba de fe. La casa de lo que la parábola nos está hablando es de nuestra fe y nuestra confesión de fe en Cristo. Esta mañana nosotros podemos aprender cosas súper relevantes. Él presenta 2 personas, 2 construcciones, 2 cimientos, una prueba en común y 2 destinos distintos. Y quiere que nos examinemos. Porque los destinos son 2 y son terribles. Son terribles si es que no hacemos las palabras de Cristo. Entonces los 2 hombres mencionados en esta parábola son constructores y nos representan a cada uno de nosotros, porque vivir significa edificar. Y nuestra vida en este momento como cristianos, como presbiterianos, reformados, confesionales, históricos, todo lo que ustedes quieran, nosotros queremos
que nuestra vida refleje al Señor. Y nuestra confesión de fe, nuestro credo, tiene concordancia con eso. Y vivir significa edificar. Hendrickson, un destacado comentarista, mencionó que toda ambición del hombre, toda ambición que acaricia, todo pensamiento que concibe, toda palabra que habla, todo sermón que predique y toda cosa que tú hagas es como un ladrillo de construcción. Estás edificando todos los días de tu vida. Y la pregunta más relevante es, ¿cuál es el cimiento? ¿Sobre qué estás construyendo? Porque ahí viene la gran disyuntiva. Eso es lo que nos va a determinar si es que somos realmente sensatos o si vamos a ser necios. Y tú me puedes decir, hermanos, pero esto es fácil, tenemos que construir sobre la roca que es Cristo. Amén. Cristo es la roca. Y muchas partes de la Biblia nos dice que Cristo es la roca de la cual su iglesia es el edificio y Él es la gran piedra angular, ¿no es cierto? Él es nuestro fundamento y todos somos llamados prudentes porque Cristo es nuestra base, la gran base de nuestra vida. Y es cierto, hermanos, es cierto, es muy cierto. Pero este pasaje en particular no quiere hablarnos de que Cristo es la roca. Lo que quiere hablarnos es otra verdad distinta. O más que distinta, es otra verdad particular. El Señor usó esta palabra para revelarnos que algunos versículos más atrás, muchos le dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Te servimos, Señor. Íbamos cada domingo a la iglesia, escuchábamos las alabanzas y cantábamos fervientemente, las escuchábamos en el auto camino al trabajo. Te servimos, Señor, dábamos gracias antes de comer, antes de dormir, ofrendamos, Señor, diezmamos y donamos mucho a los necesitados. Fui una buena persona que acostumbraba a servir a Dios en la iglesia incluso. Y el Señor dice,